Un saludo fraternal para todos y bienvenido a un espacio más de Hablemos Claro, un programa donde abordamos los temas desde el punto de vista teológico, científico y social. Y de esta manera le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Hablemos Claro. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que ha traído controversia desde hace mucho tiempo y vamos a estar hablando sobre lo que es la nulidad del sacramento del matrimonio. Hay muchos grupos opuestos, hay grupos que están a favor, hay grupos que no saben qué significa, hay grupos que no entienden cuáles son las circunstancias en que se puede mover este tema de la nulidad del sacramento del matrimonio. Inclusive hay personas que lo mencionan mal, divorcio por la iglesia, etc. Y de eso vamos a estar hablando y para ello contamos con un invitado muy especial, el padre Joaquín Domínguez, quien es juez presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional de Segunda Instancia. Bienvenido, padre. Siéntese. El padre Joaquín, que yo lo conozco de la misa de las 8 ahí en Sumo y Eterno Sacerdote, en la Urbanización Real, no sabía yo que era juez o que era canonista o abogado eclesiástico. ¿Cómo de sacerdote se termina siendo juez? Se termina siendo juez. No lo sabía porque eso no se le da mucha publicidad, lo primero. Yo creo que soy de los pocos jueces que accede a participar en un programa y lo hago porque me parece que es una oportunidad muy apropiada, muy útil para orientar en principios generales. Yo soy sacerdote de la diócesis de Baní, tengo 10 años de sacerdote, estudié en el Seminario Santo Tomás de Aquino, en la formación filosófica. Después fui a Roma a especializarme en estudios de teología y de derecho canónico, que es una de las condiciones para ser juez, aunque no me formaron para ser juez. Después regresé al país, soy párroco, he sido párroco en varias parroquias, profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y después de 6 años de servicio en la Conferencia del Episcopado Dominicano me han pedido este servicio de presidir el Tribunal de Segunda Instancia, que se ocupa de nulidades matrimoniales. Bueno, antes de preguntarle qué es una segunda instancia, porque suena como a tribunal civil. Más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Cómo define la Iglesia la nulidad del sacramento del matrimonio? Mira, porque muchas personas, y disculpe padre, muchas personas dicen, voy a pedir el divorcio por la iglesia, sí, o se divorciaron por la iglesia, o la nulidad del matrimonio, sí, cuando es la nulidad del sacramento. ¿Cómo Mira, dar un poco de catequesis? No solamente el matrimonio puede ser nulo, muchos sacramentos pueden ser nulos. Nulo significa inexistente. Cuando no se reúnen las condiciones que la Iglesia ha establecido para la celebración de un determinado sacramento, sus elementos esenciales, que son irreformables, o sea, que hacen parte de la esencia por derecho divino de un sacramento. Cuando no se cumple con eso, el sacramento es inexistente. En el caso del matrimonio pasa lo mismo. O sea, no es automático que una celebración de una liturgia en un templo, en una parroquia, porque hay un sacerdote, 2 contrayentes, 2 testigos y mucha gente, es automáticamente un sacramento válido, aunque debo decir, por claridad, que la Iglesia parte del principio de que si eso se hizo es válido. Ahora, la nulidad significa demostrar con elementos y pruebas que esa ceremonia que se realizó en realidad carecía de uno de los elementos esenciales, que por lo tanto la Iglesia no lo reconoce como un matrimonio. ¿Y cuáles son los elementos? La nulidad de un matrimonio los elementos para que sí, un matrimonio sea válido. Voy a decir fundamentalmente, tocan 3 áreas. O sea, hay 3 pilares sobre los cuales se sostiene la celebración válida de un matrimonio, que es la ausencia de impedimentos, la forma de celebración, que es lo que generalmente la gente más conoce, o sea, el matrimonio
en la iglesia, un sacerdote, dos contrayentes, un hombre y una mujer y dos testigos, y que no haya vicio en el consentimiento. Esos son los tres pilares sobre los cuales se sostiene, se fundamenta un matrimonio por la iglesia. Si uno de esos tres pilares falla o se ve viciado uno de esos tres elementos, entonces potencialmente nos encontramos delante de un matrimonio que nos da indicio de una posible nulidad. Es un tema bastante complejo y amplio, pero digo, nosotros conocemos la parte exterior, o sea, todos hemos ido a una ceremonia. Las otras partes del consentimiento y de la ausencia de impedimento es algo que le toca al ministro de la iglesia, que prepara, que acompaña a los contrayentes de acertar o de tener pendiente que no haya ningún elemento que pueda viciar estas otras dos partes. Ya, y esto de segunda instancia, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que los tribunales eclesiásticos están organizados por niveles. Siguiendo un poco, digamos así, la analogía, los tribunales civiles. Y existe un primer tribunal que es el más cercano al que yo presento mi causa para que se abra una investigación para, con las pruebas que yo aporte, ver si se consigue probar que el matrimonio es nulo. Pasada esa fase, la persona tiene el derecho sacrosanto, si no está conforme con la decisión, a que otro tribunal revise lo que hizo un tribunal inferior. Entonces existe la segunda instancia, que en nuestro país es un tribunal nacional y por eso se llama, es un título larguísimo, Tribunal Nacional de Segunda Instancia, porque es un tribunal que está por encima de los demás, pero que tiene una misión, una función que es la de cuando las personas apelan una decisión, no están conformes con una decisión, entonces recurren a este tribunal para que el tribunal revise y vea si hay mérito para cambiar la decisión. ¿Quiénes pueden formar parte de este tribunal? ¿Un laico puede ser parte del tribunal eclesiástico? Los tribunales eclesiásticos en realidad pueden ser hasta de una persona, un solo juez. Son tribunales llamados unipersonales. No obstante, los tribunales que son colegiales, de 3 jueces, de 5 jueces, 7 jueces, siempre un número impar. De este grupo, algunos son clérigos, otros pueden ser laicos. Lo importante es que tengan la formación canónica, la formación jurídica para poder enfrentar un proceso de esta naturaleza, que no es un proceso tucurdi parecido a un proceso de divorcio, que es donde la gente muchas veces confunde. Tú me preguntabas ahorita la diferencia entre divorcio y nulidad. Correcto. O sea, el divorcio en el plano de lo civil es la autoridad competente del Estado reconoce una unión y la misma autoridad del Estado interviene para decir aquí terminó esta unión y por lo tanto de aquí para adelante no existe. Un paréntesis, padre, porque hay muchas personas que no saben esto, y es que las personas que se casan por la iglesia como sacramento tienen que estar casados por la ley. En nuestro país, en virtud del concordato, el Estado reconoce efectos civiles al matrimonio celebrado por la iglesia. Pero se lleva una documentación legal. Sí, pero en otros países va más allá. En otros países el Estado reconoce que la gente se case por el civil. Aquí no. Aquí se evita esa duplicidad de ceremonia. Exacto. Por lo tanto, el sacerdote, se puede decir en un lenguaje llano, el sacerdote oficiante o el ministro, porque puede ser un diácono que presida la celebración del matrimonio, el diácono en cierto modo actúa como oficial civil, porque lo que él hace como ceremonia pública de matrimonio en la iglesia, el Estado lo reconoce como la forma pública de su matrimonio y le confiere, por lo tanto, validez a esa ceremonia. Entonces, el divorcio, el Estado le pone fin. La nulidad significa que la iglesia reconoce que eso que se celebró en el pasado en realidad nunca existió. Por lo tanto, la iglesia no anula. Es una corrección que hay que hacerle a la gente cuando habla del tema. La gente dice, voy para que la iglesia me anule el matrimonio. La iglesia no te puede anular el matrimonio. Correcto. La iglesia declara después de un proceso, y por eso es un proceso de tipo judicial, o sea, en el que hay que aportar pruebas sobre la duda razonable que una persona pueda levantar sobre la validez de su matrimonio. Es la persona que ofrece al tribunal los elementos para que el tribunal llegue a juicio y llegue a la certeza, no solo moral y jurídica, de que esas ceremonias del pasado
porque estaba afectada en uno de sus 3 elementos principales, o el consentimiento, o impedimentos, o en la celebración de la forma, ese matrimonio es inexistente. Bueno, viene la pregunta, padre, ¿cuáles elementos o causas son las que determinan para que ese tribunal falle a favor de que ese sacramento fue nulo? Con eso nos vamos y regresamos aquí en Hablemos Claro.